Muy buenas noches, bienvenidos. Noticias RCN y NTN 24 con los resultados hoy de la gran encuesta cuando faltan exactamente 3 meses para que los colombianos vayamos a las urnas y escojamos un nuevo Congreso. Y votemos también por alguna de las 3 consultas que se presentarán ese día. El Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza y el Equipo por Colombia que medirán fuerzas el 13 de marzo. José Manuel, muy buenas noches, un placer estar aquí contigo. El placer es mío, sin duda, Claudia, y hay mucha expectativa por los resultados que revelaremos hoy. Es un gusto saludar a nuestros televidentes en esta gran alianza informativa entre RCN Radio, Noticias RCN, la FM, NTN 24, La República y con los medios regionales de reconocida influencia, El País, El Colombiano, El Heraldo, La Patria, Vanguardia y El Universal. A lo que vinimos, José Manuel. Claro Este es el panorama general de los candidatos hoy en Colombia, según la gran encuesta. Si las elecciones a la presidencia fueran mañana y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría? Veamos enseguida los resultados, Claudia. Gustavo Petro, 25%. Votaría en blanco, 18%. Rodolfo Hernández, 13%. No sabe, no responde, 8%. Sergio Fajardo, 8%. Alejandro Char, 5%. Juan Manuel Galán, 5%. Oscar Iván Zuluaga, 4%. Federico Gutiérrez tiene un 3%. Francia Márquez, 3%. Dilian Francisca Toro, 2%. Carlos Amaya, 1%. Y aparece el candidato Alejandro Gaviria con un 1%. Bien, saludamos hasta ahora a Osvaldo Acevedo de la firma Jan Haas, la encuestadora que adelantó este estudio. Y atención, sus resultados son solamente entre quienes respondieron que probable o seguramente votarían en las próximas elecciones. Por eso es una encuesta entre 1.230 personas que manifestaron esa intención segura probable de votar. Y en eso queremos sin duda hacer énfasis, Claudia. Así es, muy importante hacer énfasis en eso. Osvaldo, faltan 3 meses para las consultas y 5 meses para la primera vuelta, pero la aguja parece pegada. Todas las encuestas están dando un panorama más o menos similar, parecen iguales. Todo el mundo está relativamente en sus mismas posiciones y también en la indecisión. ¿A qué se debe eso? Osvaldo, bienvenido. Claudia, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias. Antes de responderle su pregunta, yo quisiera decirle a los colombianos y a ustedes y a todo ese grupo tan selecto de medios que nos han contratado, que es un gran agradecimiento y orgullo para nosotros poder hacer las encuestas que le dan la voz al pueblo colombiano, para que sea el pueblo colombiano el que tenga el poder de decirle a todo el país qué es lo que están pensando en relación con todos los candidatos. De manera que muchas gracias por la confianza y esperamos que sigamos manejando este tema para que siga ganando la encuesta, que tiene un gran valor para la democracia. Es cierto lo que ustedes dicen, que la aguja está pegada. Eso es un fenómeno que se presenta con las encuestas que se hacen a los 3 o 5 meses antes de las elecciones, pero también empieza a mostrar ya como la partida. Esta es como la base que parten todos los candidatos hacia adelante a hacer su campaña. Lo segundo, falta la publicidad, que es un aspecto muy importante que se va a presentar en estos 90 días que vienen. Y por último, falta que los candidatos nos digan cuáles son sus programas y en ese momento ya vamos a tener mucho movimiento en todos los que están ahí participando en esos números. Muy bien, Osvaldo, vamos a ver cómo está la intención de voto entre las coaliciones que han manifestado su interés de ir a consulta el próximo 13 de marzo. Comenzamos con la coalición de la esperanza. Bien, Claudia, aquí aparece en primer lugar Ninguno, que tiene un 55%. Luego está Sergio Fajardo con un 22%. Le sigue Juan Manuel Galán con un 11% y luego Alejandro Gaviria con un 4%. Aparece allí después Carlos Amaya con un 3%. Jorge Enrique Robledo tiene un 3%. Y Juan Fernando Cristo tiene un 1%. En esta consulta, el 55% de los encuestados dice que por ninguno. Y Sergio Fajardo lidera con 22%. Este liderazgo de Fajardo, ¿qué demuestra, Osvaldo? El ninguno es muy alto porque se le pregunta a los 1.230 encuestados por las 3 consultas cuando se sabe que solamente pueden votar por una. De manera que por esa razón aparece ese ninguno muy alto, pero así estamos respetando que todos tengan la opción de responder a cualquiera. Sergio Fajardo es una persona que tiene un recorrido político muy bueno en relación con todos los demás candidatos
que aparecen ahí, porque tiene una alcaldía, una gobernación, una campaña presidencial que tuvo muy buen número de votos y ahora tiene un nivel de conocimiento muy alto, de manera que esas son las razones por las cuales Sergio Fajardo aparece en esa condición tan importante. Si le parece, Claudia, Osvaldo, veamos ahora el pacto histórico. Aquí es importante decir una cosa, y es que cuando salimos a campo con la encuesta, Roy Barreras todavía era precandidato. Ya manifestó que volverá al Congreso y no insistirá en su aspiración a la presidencia. Así quedaron entonces los resultados en la consulta del pacto histórico. En esta el ninguno aparece con 46%, seguido de Gustavo Petro con 33%. Francia Márquez aquí aparece con un 9%. Sigue Camilo Romero con un 8%. Y Roy Barreras al final con un 4%. Aquí vemos 46% que dice que ninguno, pero luego está Gustavo Petro con 33%, seguido por Francia Márquez con un 9%. Y sorprende Francia Márquez, que es una nueva figura en la política, Osvaldo. Ella es reconocida como líder en el Pacífico, pero ya en la política. Claudia, muy importante eso porque es la persona que realmente resalta en esta encuesta. Francia Márquez era una persona muy poco conocida para todos los colombianos y en esta ocasión marcar 9 puntos frente a Gustavo Petro es un gran resultado. Bien, si les parece, nos vamos a revisar ahora cómo están las mediciones entre los candidatos del llamado Equipo por Colombia. Estos son los resultados. Ninguno, 62%, seguido por Federico Gutiérrez, un 11%. Enseguida está Alejandro Char con un 9%. Enrique Peñalosa, 9%. Dilian Francisca Toro, 5%. 2% Juan Carlos Echeverri. Y David Barguil aparece con un 2%. Osvaldo, aquí también aparece ninguno alto con 59% y hay un empate con 10% que está entre Federico Gutiérrez y Alejandro Char. Char es el último en llegar a esa coalición y ya está liderando con Gutiérrez, dos exalcaldes, Osvaldo. Muy buena fuerza la que está mostrando Alejandro Char en su primera aparición en las encuestas en Colombia. De manera que eso es presagio de que cuando venga su estrategia, que ha sido muy exitosa en Barranquilla y en mucha parte de la costa, es muy probable que sea uno de los candidatos que va a disputar ese primer lugar en esa consulta. Como se trata de ir midiendo la opinión de los colombianos frente a escenarios todavía hipotéticos, hay un ejercicio que resulta pertinente. ¿Qué pasaría si a la consulta del Equipo por Colombia se termina sumando el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga? Maritza Aristizábal. Y esto respondieron los colombianos cuando ingresa Oscar Iván Zuluaga en la consulta del Equipo por Colombia. Vamos a revisar los resultados. Ninguno, 59%. Federico Gutiérrez, 10%. Alejandro Char, 10%. Enrique Peñalosa, 7%. Vamos a pasar a nuestra siguiente página y allí ya aparece Oscar Iván Zuluaga con el 6%. Le sigue Dilian Francisca Toro con el 5%, Juan Carlos Echeverri con el 3% y David Barguil con el 1%. Y en el caso del equipo por Colombia, con los mismos candidatos más Oscar Iván Zuluaga, vamos a ver entonces frente a esta posible realidad. ¿Será que entra a ese pacto, a esa coalición, a ese grupo, o habrá una interpartidista? Pues difícil de predecir, pero Oscar Iván Zuluaga tiene 8 años de ausencia de los medios y de la mente de los colombianos. De manera que eso puede ser una de las causas que expliquen esos 4 puntos. Pero también tiene un antecedente de una votación de 3 millones largos de votos, con lo cual ganó la primera vuelta en el año 2014. Ahora queremos, porque nos parece muy importante, resaltar la metodología usada para la recolección de datos y la rigurosidad con la que Jan Haas desarrolló esta encuesta. Les presentamos también la ficha técnica a esta hora. La gran encuesta consultó la intención de voto de personas mayores de 18 años que efectivamente manifestaron que probable o seguramente votarán en las próximas elecciones presidenciales de 2022 en 5 regiones: Antioquia, Eje Cafetero, Caribe, Bogotá, Central Oriente y Pacífica. Se realizaron 1.230 encuestas distribuidas en 60 municipios del país. El margen de error es del 2,8% para una confianza del 95%. Se realizaron encuestas presenciales en hogares con cuestionario estructurado y tarjetón físico. El trabajo de campo se realizó del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2021. Se revisaron el 100% de las encuestas con supervisión directa.
Bien, Osvaldo, ¿por qué es tan importante que esta encuesta sea realizada solo entre quienes han manifestado intención segura o probable de votar? ¿Por qué eso es tan importante? Y Osvaldo, ¿cuál es la diferencia de esta encuesta frente a otras que se han hecho en los últimos días? Mire, eso es muy importante porque realmente esos son los votantes. Uno pierde tiempo y pierde dinero al encuestar a los que no son votantes. Y es más, nosotros estamos en este momento haciendo un análisis para presentarles a ustedes de pensar que van a votar los 25% de colombianos que no votaron en el 2018 porque eran muy jóvenes o por otras razones, y el 75% de los colombianos que sí votaron en esa ocasión. De manera que ahí puede haber una diferencia que ya se estima que puede ser muy importante, que cambie mucho los números, en particular a favor de los jóvenes. 7:11, ya hace pocos minutos, usted, Claudia, en el programa La Noche analizó con varios expertos los resultados de la gran encuesta. Aquí están los puntos clave de esta medición a tan solo 3 meses de que los ciudadanos voten por el Congreso de la República y las consultas internas. El análisis está aquí en Noticias RC. ¿Alguna sorpresa que le llame la atención de esta primera gran encuesta? Porque hablábamos con Osvaldo al comienzo. La aguja parece pegada. ¿Cómo lo ve? Yo veo las cosas muy distintas. Claudia, buenas noches a todos los compañeros panelistas o analistas de esta encuesta. Una cosa muy importante, y es que si usted, Claudia, suma los votos en blanco con el no sabe, no responde, da 26%, por encima del 25% que saca Gustavo Petro. Yo le quisiera trasladar también el comentario a Osvaldo, si eso es inusual a estas alturas de la competencia electoral, que el voto en blanco y el no sabe, no responde sean mayoritarios, incluso por primera vez, si uno compara con otras encuestas, con otras metodologías, que sucede esta situación. Lo otro es que el panorama y ese partidor que están hoy los precandidatos, muchos ya adelantando las coaliciones, se reacomoda si los vemos por regiones. Uno, muy importante, que el voto en blanco y el no sabe, no responde ganen realmente si hacemos un ejercicio estadístico de sumarlos. Dos, el fenómeno de Francia Márquez es muy interesante, pero también el de Rodolfo Hernández, una persona de una influencia regional, pero que ya aparece en las diferentes regiones con más del 10%. Ahora entonces saludo a Julio César Iglesias, que es ingeniero industrial, analista financiero, pero él hace también desde el análisis, digamos, económico y financiero, los impactos de la política, y por eso él escribió este libro, Y si gana Petro. Bueno, en estas encuestas, como en muchas otras, pues sigue ganando Petro. Julio César, ¿cómo analizas esta, llamémoslo así, aguja pegada, y esto que acabamos también de mencionar, como el no sabe, no responde y el blanco le ganan al candidato líder en las encuestas? Hola, buenas noches. Creo que entendiendo lo que acabas de mencionar, falta muchos meses todavía, un largo tiempo en política, son estos meses que faltan, y todavía no se ha decantado la opinión de una buena parte del electorado. Y hay unos datos muy preocupantes en esta encuesta, a mi modo de ver, por supuesto. Y es que una coalición pues que incluye facciones extremistas, no hay que olvidar que el pacto histórico tiene facciones en su interior que son antidemocráticas. No olvidemos que hay partidos al interior del pacto histórico que rechazan la democracia, son facciones de extrema izquierda, y el hecho de que hoy estén punteando las encuestas y que Gustavo Petro siga mostrando esa fortaleza electoral y dentro de la opinión tan grande, pues es un motivo que merece toda la alerta y toda la preocupación de las personas que creemos en la democracia y en las instituciones. Un dato que me parece especialmente preocupante es que si usted suma el porcentaje de Gustavo Petro con el de Francia Márquez, en realidad solo uno de ellos pues va a llegar a la primera vuelta y a todas luces va a ser Gustavo Petro, pues se acercan mucho al 30%, más la intención de voto por Camilo Romero y los otros candidatos y el otro candidato que estaba en el pacto histórico en esta encuesta, que es Roy Barreras. Entonces ese 30% la verdad es que, aunque falta mucho tiempo, sí nos da una luz muy importante de que la probabilidad de que Gustavo Petro llegue a segunda vuelta es bastante alta, haciendo la acotación de que faltan muchas cartas por jugar en el resto de coaliciones, pero sin duda este es un dato significativo y sí da luces de cómo se va a ir desarrollando la campaña en los próximos meses.
Opinen con nosotros en el numeral La Gran Encuesta. Y esta es la portada de mañana en el diario La República, que titula así: voto en blanco e indecisos sumados le ganan a Petro en la Gran Encuesta. Pues Claudia, seguiremos informando en nuestros distintos espacios digitales y al aire sobre las propuestas de los candidatos y las encuestas que tendremos en los próximos meses. Así es, José, de esta gran alianza de los medios de comunicación nacionales y regionales estamos comprometidos más que nunca con la democracia. Aquí seguiremos con este amplio cubrimiento de una temporada electoral que apenas comienza. Debates, encuestas, candidatos en la redacción y periodismo de datos para que usted vote bien informado.